Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervish tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del Katakali. E gira tutti intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutti intorno alla stanza mentre si danza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 3 de agosto con Matías Vallés desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Aquí en Radio Madrid, la periodista Sol Alonso. Hola, Sol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el rapero y escritor Chollín Chollín. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me ha dicho Antonio Nuño, compañero de A Vivir, que es que Batiato le encantaba a Ramón Lobo. Qué bonito, Marta. Y queríamos empezar imaginándonos absolutamente a Ramón bailando en el cielo. A Ramón bailando y a todos sus amigos y sus oyentes. Mira, tengo la borrasca ahora mismo, Patricia, en la piel. Ahora vamos con nuestros temas, pero antes. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, buenas tardes a todos, Sol, Matías, todos los que estéis ahí. Guillermo Hola. Altares, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como os sigáis poniendo a Batiato, voy a llorar en vivo. Tampoco sé si es esto. Es lo que nos está pasando a todos, Guillermo. Tenemos la carne de gallina. Sí. Ramón te definía como su hermano pequeño. ¿Tú te acuerdas, Guillermo, de cuándo y cómo os conocisteis? Sí, perfectamente. Le conocí cuando era delgado, con pelo y rubio, como redactor. Yo era un jovencísimo periodista en un diario que se llama El Sol y era el redactor jefe de Internacional. Eso debió ser el año 90 y nos hicimos amigos entonces. Fue uno de mis primeros jefes y bueno, lo hemos seguido siendo hasta siempre, porque yo creo que eso no se interrumpe. O sea, la muerte es un accidente, pero la amistad no se interrumpe. Yo creo que a todos nos pasa que sabes que hay amigos a los que vas a recordar para siempre y que siempre pensarás que están vivos, ¿no? Que, bueno, se te ocurrirá llamarle durante el resto de tu vida. Total. ¿Y tú, Nieves? Pues en mi caso, yo me siento muy afortunada por haber tenido a Ramón en estos 5 años, pero a la vez me siento un poquito intrusa porque solo lo conozco desde hace 5 años, ¿no? Pero la verdad es que ha sido no intensa la relación, pero tan cercana, tan cariñosa, tan buena, que bueno, tengo la sensación de que lo hubiera conocido, que lo conozco desde siempre. Yo a Ramón en realidad lo conocí en unas circunstancias curiosas, porque nos conocimos, yo sabía quién era, le había visto ya un par de veces antes, pero yo le conocí en la cremación de Antonio Fraguas Forges, el 22 de febrero de 2018. Ahí es donde nos conocimos, ahí es donde hicimos juntos el ritual de las flores que él tiene por costumbre, donde yo le descubrí unas cuantas tumbas más que él no tenía localizadas, y después nos fuimos a los dos juntos a comernos un cocido, y ahí empezó la relación. Y desde entonces, bueno, pues no he tenido la suerte de disfrutarlo tanto, ni en momentos tan especiales como sus compañeros de Internacional o en situaciones de conflicto y tal, pero
pero lo he disfrutado en otros sitios mucho más cómodos, pero muy en las presentaciones de libros, en cenas, en paseos por el cementerio. Y de hecho bueno, te debía de apreciar mucho porque te ha encargado una misión para el día en que muriera, que no es un encargo sencillo, porque él tenía muy claro cómo quería que sus amigos le despidieran. De hecho, sé que estás volviendo a Madrid para esto, ¿no? Para llevarla a cabo. Sí, ahí estoy, en un lugar de La Mancha, no de donde no quiero acordarme, sino porque no sé dónde estoy, pero sí estoy volviendo a Madrid porque, hombre, lo que ha pedido Ramón son unas últimas voluntades muy sencillas de cumplir, ¿sabes? No son como otros que piden cosas imposibles que casi rozan la ilegalidad. Lo de Ramón es muy fácil, es muy agradable de hacer, a mí me lo pidió, yo prometí por supuesto que lo iba a hacer y además estaba avisada porque hace una semana me puso un WhatsApp, como era él, que me dijo: Nieves, calienta que sales. Con ese humor tan suyo, ¿no? Claro, tan negro y tan bonito. Sí, no me queda más remedio que tomármelo así porque lo quería así. Lo que te ¿sabes? pidió Nieves es que dirigieras a todos sus amigos en una procesión divertida, dijo aquí con Javier del Pino, hacia el cementerio civil, cruzar la Almudena, con flores. Él decía: si me traen coronas, que cojan las flores de las coronas, si no, que las roben o que las compren o que lo que sea. Pero ¿ese es el ritual de las flores al que se refería antes Nieves? ¿O tú? Es esto. Vale, ok. En alguna otra cremación las hemos mangado de coronas que había por ahí. La idea es coger flores, cruzar la calle, en realidad, porque el crematorio Almudena está enfrente del cementerio civil, y que Nieves nos dirija a una serie de tumbas importantes que hay en el cementerio civil, desde la Almudena Grandes hasta Pablo Iglesias. El Muro de las 13 Rosas es un lugar que yo creo que simboliza la España que siempre quiso y defendió Ramón, una España libre, y por eso era una ceremonia, como dice Nieves, muy sencilla, muy bonita. Y bueno, es algo más que despedirnos de Ramón, es homenajear al país y al mundo en el que él creía, ¿no? ¿Y solo vais a estar los amigos en esa procesión de las flores? ¿Puede ir más gente, admiradores de Ramón? Que tendrá un montón, sí. Ok. Sí, puede ir quien quiera, quien esté en Madrid, empieza la cremación es a las 9 y luego se puede sumar quien quiera. Él hizo algo parecido con el entierro con de Almudena Grandes, donde es pidió a verdad. la gente que llevase libros y apareció muchísima gente con libros. No, yo creo que Ramón quería que fuese una ceremonia, no Nieves, quería que fuese una ceremonia abierta al que quisiese recordarle. Sí. Todo esto que está sucediendo, todo este follón, por llamarlo de alguna manera, él lo ha organizado así y lo quería así. O sea, quería gente, quería ruido, quería diversión, quería paseo, y yo creo que es lo menos que se puede hacer. La verdad es que es una lección de cómo morirse. Yo no sé si los demás vamos a tener esa valentía para hacerlo como hace él, pero desde luego yo querría ser como él. No sé si voy a saber o no sé si podría, porque te tienes que ver en las circunstancias. Pero con la experiencia que tienes, Nieves, en asuntos de morirse, seguro que lo vas a hacer genial. No que sea, claro, efectivamente, que sea tardísimo, ¿eh? Sí, no, yo no pienso. Yo quiero ser como Serrat, inmorible. Matías. Inmortal, inmorible. Yo tengo la desventaja de acercarme a la figura de Ramón Lobo desde lejos, ¿no? Y lo que me sorprende en esta profesión tan poco gregaria como la nuestra es que se había vivido pocas veces un consenso de este calado a la muerte de un periodista, ¿no? Entonces, lo que me pregunto es si estamos llorando a Ramón Lobo, que por supuesto, o también hay una componente de nostalgia de un periodismo, de una forma de ejercer la profesión que está desapareciendo o que ha quedado arrinconada. Es decir, el artículo de hoy de Jesús Maraña en Infolibre se titula El día en que no murió Ramón Lobo, pero también se podía escribir un artículo que fuera El día en que murió algo más que Ramón Lobo. Yo quería saber si vosotros, que estáis ahí en el núcleo de la capital, si veis esto así, si estamos celebrando algo más que Ramón Lobo. Yo creo que hay una cosa que Ramón tuvo en la vida, que fueron discípulos, y estaba muy orgulloso de ellos. Yo me podía contar entre ellos, pero no sé, muchos periodistas jóvenes de otras generaciones han aprendido con Ramón les ha enseñado. Yo creo que Ramón forma parte de una línea de... Este es un oficio y es un oficio que se transmite, y Ramón ha dedicado muchas horas y días de su vida a transmitir este oficio. Y incluso involuntariamente, Guillermo, porque sí. Todas las generaciones que hemos venido detrás, leyendo sus crónicas y sus libros,
nos hemos apasionado con el periodismo internacional por él, o leyéndole a él, entre otras cosas. Y cuando uno mira a los periodistas españoles que han ido a la guerra de Ucrania, la mitad son o discípulos de Ramón Lobo o directamente amigos de Ramón Lobo. No sé, pienso en muchos, que no quiero decir nombres porque hay muchos, pero no sé, pienso en Miquel, en Luis Vega, en muchos que es que aprendieron directamente con Ramón y siempre tuvo tiempo para eso. Yo creo que sí, que Ramón, bueno, su carácter es insustituible. Alguien que se muere en medio de bromas o que le dice esa cosa tan maravillosa, Nieves, cuando te acaban de dar una noticia horrible. O sea, es que eso es, o sea, ese chiste que hace que es maravilloso es a alguien a quien le acaban de decir que le quedaban días de vida. Sí. Y lo primero que se me ocurre es hacer una broma que es totalmente maravilloso. Pero luego él pasó mucho tiempo y le parecía importante transmitir el conocimiento. Yo trabajé con Ramón en la redacción a su lado y siempre tenía tiempo para explicarte las cosas, para darte consejos, y yo creo que eso es muy importante porque es transmitir el oficio, tener respeto por los lectores y por los oyentes y por los espectadores. Y yo creo que se hace de otra manera. Los medios tal vez son menos ricos. Ahí él vivió una época dorada, el periodismo, cuando los periódicos ganaban muchísimo dinero. Pero la idea de que hay periodistas españoles haciendo un trabajo extraordinario en todos los conflictos internacionales, yo creo que para Ramón estaría muy orgulloso de eso, y lo estaba, vamos, de hecho. Ramón contaba en una de sus crónicas desde Sierra Leona que las atrocidades que sufría la población civil eran una lotería macabra, y yo cuando te leía en ese obituario tan bonito que has escrito, Guillermo, pensaba como el maldito cáncer que le ha tocado a él. Sí. Y yo creo que eso es una de las cosas también que nos ha impresionado a todos durante todos estos meses, que él ha ido contando y hablando de su enfermedad de una forma muy, muy clara y muy realista. Y asumida desde un principio, además, que eso no es fácil, ¿eh? Sí, él lo que quería era engañar a la muerte, sabía que llegaba, era algo que había temido. Ramón era profundamente hipocondríaco, o sea, le salía algo raro y ya estaba yendo a 7 médicos, ¿no? Y cuando le tocó la noticia de verdad, me sorprendió muchísimo la serenidad y la tranquilidad con la que se tomó. Y él lo que dijo es que iba a tratar de jugar a las damas con la muerte hasta el último minuto y engañarla. Hizo muy bien. Y bueno, fue un diagnóstico que le dieron hace un año y ha vivido un año plenamente. Hizo un último viaje precioso a Venecia. Ha estado con mucha gente. Nos hemos reído mucho con Ramón en este año. Y sobre todo yo creo que es una lección de cómo enfrentarse a la enfermedad, ¿no? No te puedes cabrear contra el destino, y a la vez Ramón hizo todo lo posible para alargar su vida y lo hubiese hecho, vamos, y hasta el último minuto. O sea, si le llegan a decir que le ponen otra quimio, lo hubiese aceptado, encantado. Y ha confiado mucho en los médicos, y los médicos han hecho lo posible, pero claro, el cáncer... Luchar contra el cáncer no es una ciencia exacta, y Ramón tenía 2 cánceres diferentes, ambos con metástasis, y eso es muy, muy difícil, pero vamos, un año ha sido poco, pero a la vez ha sido mucho. Es que en esta reacción a la enfermedad, y hablo siempre de eso, como lo que decíais antes, de lector, oyente y espectador, es curioso que la experiencia en vanguardia que él tuvo en tantos países, que es casi más fácil decir los países del mundo donde no estuvo en conflicto, en condiciones además de máxima dureza, eso no se le había traducido en crispación, sino en sosiego y en modestia, ¿no? Él siempre decía, encresparse en las redes y las tertulias es el deporte nacional, pero él no participaba nunca de esto, es decir, no radicalizó su visión de la vida por las circunstancias que había contemplado. No, incluso su Twitter era general bastante festivo, y siempre utilizaba mucho más la ironía que el cabreo. Y claro, yo creo que cuando vas a tantos conflictos relativizas las cosas, ¿no? Y relativizas los problemas, y si hay algo que Ramón supo hacer en sus crónicas es meterse en la piel de los demás. Una periodista que admiro mucho, Sol Gallego Díaz, siempre dice que el periodismo es dar voz a los que no tienen voz. Y si hay un resumen de lo que ha hecho Ramón toda su vida, es exactamente eso. Él iba y no contaba batallas, daba voz, y uno se lee sus crónicas, que lo recomiendo a todos los oyentes y a vosotros. Googlea Ramón Lobo El País y puedes pasarte tardes leyendo crónicas maravillosas de Ramón.
hay una constante que es que siempre hablan las víctimas, siempre el punto de vista es una mujer que acaba de sufrir un bombardeo en Sarajevo, esos niños que han sufrido atrocidades, que hablaba Marta, siempre da igual donde haya ido, siempre contaba ese tipo de historias. Decía que sabía distinguir a las víctimas de los verdugos, pero hay una frase suya que me impresionó, no es que me parecía impropia, me pareció extraordinaria y digna de todo un curso, un manual de periodismo. Decía que siempre hay víctimas entre los verdugos y verdugos entre las víctimas, ¿no? Que es una visión, pues ver la dualidad de todo conflicto, ¿no? Ir en contra del maniqueísmo de los buenos y malos. Claro, ahí, sobre todo eso lo decía mucho por los niños soldados de Sierra Leona, ¿no? Y los niños soldados de Sierra Leona a veces habían cometido atrocidades y eran claramente víctimas de la guerra porque habían sido obligados a cometer esas atrocidades. Y justamente leyendo las crónicas de Ramón y leyendo el gran periodismo de guerra, se ve que las fronteras, hay una gran línea de grises, pero al final hay personas que sufren la guerra y personas que provocan las guerras, sin duda. Y él sabía verlos, sabía mirarlos y escucharlos. Decía esta mañana Javier del Pino que Ramón es una de esas personas especiales, ¿no? Excepcionales, de las pocas con las que uno se cruza en la vida. Yo sé que es complicado, pero si os tengo que pedir un momento, un instante, de esos que tenéis grabados en el hipotálamo y que no se os va a borrar nunca, ¿cuál sería, Guillermo Nieves? Yo tengo muchos. Esta mañana me he acordado mucho de un viaje a Roma que hicimos en 2010, donde unos amigos comunes nos invitaron a un fin de año en Roma, y tal vez por la música que habéis puesto recuerdo un viaje a Villa Adriano, donde lo pasamos realmente muy bien. Pero si pienso en todos los recuerdos de Ramón, incluso los recuerdos de este último año, siempre es con una sonrisa. No tengo muy pocos recuerdos tristes, con una sonrisa, con una carcajada, pero bueno, a lo mejor me podría quedar con aquel... solo se cabrea ahora que lo pienso con el fútbol. Cuando perdí el Madrid, ¿no? Sí, además la quimioterapia tuvo un efecto extraño. O sea, normalmente la gente como que pierde el pelo, no sé qué, y Ramón perdió el pelo y además se hizo mucho más madridista de lo habitual. O sea, es como una quimioterapia que se lo tenían que mirar. Pero sí, a lo mejor me quedaría con aquel viaje a Roma en un momento complicado de la vida de Ramón, donde lo pasamos, realmente fue un viaje lleno de buenos y muy divertidos recuerdos. Nieves, ¿tú? Yo me quedaría pues con el que he comentado antes. Me voy a quedar con el momento el día que conocí a Ramón, y comiendo ahí en un bar del barrio que hay junto al cementerio de la Almudena, un cocido, y que estuvimos hablando mucho tiempo, nos estuvimos riendo mucho. Nos conocimos, y por supuesto el paseo que di con él, los dos solos, por el cementerio civil, que dimos, como ha dicho Guillermo, que eso es un paseo por la historia de España, y todo lo que estuvimos hablando a pie de tumba de Pío Baroja, de Arturo Soria, de Giner de los Ríos, de Julián Besteiro, bueno, en fin, me quedo con aquel día, que fue el principio de nuestra relación. Nieves con Costrina, Guillermo Altares, muchísimas gracias por asomaros estos minutos a la ventana y a ayudarnos a recordar a Ramón con esta sonrisa. Muchísimas gracias por recordar a Ramón y por reírnos. Y ya sabes, Nieves, a calentar a la banda, que mañana te toca. En ello estoy, corriendo la banda. Sí. Un beso fuerte. Gracias. Un beso a todos. Gracias. Ramón Lobo, uno de los grandes reporteros de guerra de este país, maestro que comentábamos antes con Guillermo y con Nieves, maestro involuntario probablemente para las generaciones que veníamos detrás y que aprendimos sobre periodismo internacional con sus crónicas, con sus libros, y en los últimos años aprendimos también escuchándole mucho en A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. ¿Por qué eres capaz de bromear con la muerte? Porque siempre ha estado ahí, desde pequeñito. Tú nunca has pensado, ¿no?, en cómo me voy a enfrentar. Nunca habías pensado, ¿cómo me voy a enfrentar a esto si esto me pasa? Sí, pero si yo de pequeño en la piscina, el barrio me hacía el ahogado. Como que me había dado un infarto. O cuando estuve casado... O sea, jugabas no a los médicos, sino a los enfermos. A los muertos. Entonces, cuando estaba casado le decía a mi mujer, ven corriendo. Entonces venía corriendo a la habitación y yo estaba puesto como un muerto. Y digo, ¿qué tal estoy como muerto? Está toda mi vida bromeando sobre esto
Y mi duda era, vale, es muy fácil bromear cuando no tienes nada, cuando eres sano. Y cuando empezó todo esto me sentí muy contento de ver que sí, que no era mentira, que no soy un impostor y que toda esta arquitectura de enfrentarse a la vida sin tonterías, pues es real. Gracias a toda esa gente que ha estado en ese camino, gracias al país que me dio esa oportunidad durante 20 años y estoy súper agradecido. Bueno, súper es una palabra muy pija, estoy muy agradecido. Me han conformado como persona y de alguna forma esto me permite ahora sentir ese privilegio de que la vida no tiene nada que ver con el número de años que vives, sino con la forma que la vives. Y que la muerte no es un problema si has vivido antes, la muerte es un problema si no has vivido, claro. From his family and his friends. Compré un tomate que además la mitad no la tomé, que lo come con María, y la otra mitad me lo tomé yo, y entonces había comprado un bonito de estos en la calle Toledo y le eché albahaca y todas esas cosas, y dije, qué bueno este tomate, es de los mejores tomates que he tomado. Entonces en eso consiste, en vivir no solo consiste en, no sé, en beber, en salir, en divertirse, que todo lo hemos hecho, sino también en fijarte en ese tipo de detalles, ¿no? Y disfrutarlo. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home. Me gustaría que mis amigos, dirigidos por Nieves con Costrina, que se sabe todo el cementerio civil, hicieran exactamente lo mismo, todos con flores. Si no hay en las coronas, porque no me han mandado coronas, pues robárselas a los muertos anteriores o comprarlas. Y bajar todos en gran procesión divertida hacia el cementerio civil y después cruzar la Almudena Católica, parada en P. Galdós, y acabar en el muro este de las 13 Rosas. Para mí sería fantástico. ¿Tú qué has aprendido de la vida? ¿Qué es la vida ahora? Disfrutarla, sentirla, sumergirte en ella, llorar, reír, protegerte, abrazar. Me gusta mucho abrazar. Ahora no se puede abrazar desde la pandemia. Y no sé, es vivirla, es vivir tu camino, es lo que decíamos antes. Ningún camino es mejor que otro. Simplemente elige tu camino. Bueno, no se elige, el que te toque. Sobrevive en él y trata de acumular regalos que al final puedas pensar, bueno, esto ha merecido la pena. So damn proud of me, and I brought home that flag. Now it gathers dust, but it's the flag that I love. It's the only flag I trust. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say? Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us. Estamos tomando café con Matías Vallés, con Sor Alonso, con Chollín, y cómo cuesta a veces cambiar el paso, y cambiar de tono y seguir con otros temas. Me acuerdo de Francino, que dice siempre que la radio es como la vida, y pasan cosas y hay que mirar para adelante y hay que seguir. Así que
Hay que acordarse de vivir antes, ¿no? Como decía Ramón Lobo. Es verdad. Esto que decía, yo creo que es la frase más importante que hemos escuchado en la primera parte. La muerte solo es un problema si no has vivido antes, ¿no? Exacto. Hay que acordarse de vivir antes, ¿no? Tomar esa precaución, ¿no? Sí, se cumple ese dicho que dice, hay veces que la gente muere como vivió, y en este caso yo creo que Ramón ha muerto. A ver, decir que ha muerto maravillosamente bien es un poco oxímoron, pero ha llevado una vida fantástica y se ha procurado un fin de vida fantástico también. Bueno, pasan otras cosas. Hace justo una semana el chef Chema de Isidro se encontró su restaurante La Cascada de la Raspa en Trillo, en Guadalajara, destrozado por dentro, después de denunciar en el diario El Mundo que los vecinos del pueblo le estaban boicoteando por trabajar con personal en riesgo de exclusión. Luego los acusó, los responsabilizó a gente del pueblo de ser los autores de ese destrozo. Al ayuntamiento no le ha sentado nada bien esta disputa entre el chef y los vecinos. María Álvarez, compañera de Ser Guadalajara, ¿qué ha pasado? Pues mira, Marta, las cosas siguen muy caldeadas en Trillo. Como ya sabes, todo comenzó el pasado jueves 27 de julio, cuando el chef Chema de Isidro acusó a los vecinos de esta localidad de comentarios racistas, acoso e incluso vejaciones a sus empleados. Y es que en su restaurante, Chema suele contratar a jóvenes en riesgo de exclusión social, ya que él lleva al frente de una ONG, Gastronomía Solidaria, concretamente, desde hace 15 años. Una tensión que explotó al día siguiente de las declaraciones de Chema, cuando, según su relato, se encontró el restaurante completamente destrozado. Lo cierto, Marta, es que toda esta polémica también se centra en un suceso muy desagradable en el que estuvieron implicados 2 de los trabajadores de este restaurante y que acabó con uno de ellos herido por arma blanca. Por su parte, el Ayuntamiento de Trillo no descarta tomar acciones legales porque no entienden qué está ocurriendo con estas declaraciones ni tampoco las acusaciones de Chema hacia los trillanos. También han publicado un comunicado oficial donde niegan cualquier actitud racista de los vecinos de Trillo, afirman que los sucesos relatados por Chema no están respaldados por ninguna prueba y terminan explicando que en otros establecimientos de Trillo también trabajan personas de diferentes nacionalidades y que ellas nunca han tenido ningún tipo de problema con los vecinos del municipio. Como ves, Marta, una polémica que desde luego por ahora no parece tener fin. Chema de Isidro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nosotros bien, ¿y tú cómo estás? Pues no tan bien como vosotros seguro, pero bueno, tirando, ahí con la cabeza bien alta y ya está. Yo lo que sí quiero relatar que es verdad, ¿no? Que ha parecido que nosotros, ¿no? O parte de mi equipo y yo hemos responsabilizado a todo el pueblo y, o sea, nosotros, todo lo que está relatado y además está todo documentado con pruebas y todo, y esto por supuestísimo que no es todo el pueblo, claro. No es todo el pueblo, porque nosotros tenemos gente maravillosa que hemos conocido en este corto tiempo y tal, pero todas las pruebas, ¿no? Pues todos los insultos, las amenazas, las heces que han dejado en mi restaurante, fuera de los servicios, el logo mío, que Macho Jin nos conoce perfectamente porque un corto que hicimos hace algunos años, sí, lleva su música y tal, y bueno, y yo la verdad que yo siempre he dicho, digo que aquí ha habido una falta de comunicación, porque nosotros al ayuntamiento y al alcalde, todo esto que ha ido pasando, ¿no? Todos estos meses en el cual nos han hecho todo este tipo de cosas, que, ojo, que no digo todos los trillanos, ¿eh? No, yo digo claro. los que lo hayan hecho y tal, porque por ejemplo nuestro logo apareció en todas las redes sociales del pueblo con un puñal clavado, ¿no? Que en relación al accidente que tuvieron los chicos, porque no fue ninguna reyerta, como luego se demostró con la Guardia Civil, que estaban en casa haciendo el gilipollas, porque no se puede jugar con un arma blanca, y al final pues le pinchó a uno el masito, pero estamos jugando. El chico al que le pincharon está con nosotros, sigue con nosotros, y sí es verdad que nosotros nos dedicamos a trabajar desde hace muchos años con chicos especiales, ¿eh? Pero no solo con inmigrantes, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos con gente pues que ha tenido pasados difíciles, ¿no? Sí, y con jóvenes tutelados, por ejemplo, o presidiarios. Sí, nosotros tenemos mucho de nuestra plantilla, pues son jóvenes que están en libertad vigilada, otros los tengo protegidos, ¿no? Para sacarlos de algunos entornos, pero deciros una cosa, ¿eh? O sea, y aparte que yo al pueblo de Trillo al principio, o sea, y ojo, que yo siempre, y no quiero generalizar porque muchos de los problemas
hemos tenido ha sido porque se ha generalizado, ¿no? Que yo me he metido con todo el pueblo, yo me meto con lo que nos está pasando y además está, si vuelvo a decirlo, todo documentado, no contra un pueblo, sino con la gente mala, ¿vale? Que sabemos que es de aquí, ¿no? Porque nos lo han dicho, y con todo lo que está pasando, ¿no? De nuestro logo y tal, pero en general nosotros no nos hemos metido con el pueblo, nosotros nos hemos metido con lo que nos está pasando, y nuestra gente, es verdad que nuestros chicos, hay más sitios, ¿no? Que hay gente de otros países, y lo sé, y los conocemos, y son clientes nuestros además, pero nuestros chicos pues son especiales porque vienen con pasados especiales, y antes de llegar al pueblo, y recalco, no todo el pueblo, pero parte del pueblo, no se pusieron a favor de que viniéramos a montar un restaurante con estos chicos, con estos pasados. Sí. Pero entonces tú lo vinculas directamente, Chema, vinculas que vosotros que hacéis esta labor solidaria, como tú dices, desde hace un montón de tiempo, desde hace 15 años, que han pasado por vuestros fogones 4.000 chicos y chicas, sí, con problemas de integración. Tú lo vinculas el rechazo de estas personas, que no de todo el pueblo, eso se entiende perfectamente, de quienes han ejecutado esas agresiones, a la labor solidaria que estáis haciendo. Mira, a mí el otro día, después de bueno, que ya sabéis que hay algunos medios de comunicación que les gustan, ¿no? Pues liarla y poner todo como si fuera un circo, pues una persona que, bueno, pues tiene un cargo, ¿no? Aquí me decía en la cara y me gritaba que os vayáis, que no nos gustan vuestros chicos, que os vayáis, todo delante de todo el mundo, ¿sabes? Y ojo, que yo me puse luego a hablar con todo el pueblo y digo que no, es que no, que esto no es, que no son Trillo, pero aquí hay gente que por lo que sea, pues no encaja que vengamos, y no la encaja y ya está, pero es verdad, yo se lo decía al pueblo, digo que yo no he dicho que todo el pueblo, ni de coña, que tenemos grandes amigos. Sí, eso se entiende perfectamente. Y claro, pero se os ha comparado, se ha puesto el titular Asbestas, que es un titular muy efectista, pero claro, allí en la película son extranjeros ricos, incluso la propia hija de los franceses les reprocha la superioridad moral con la que se han presentado. No es vuestro caso, que es un caso de humildad. Y yo te quiero hacer una pregunta, perdona, muy elemental y muy de negocio. ¿Puede funcionar un restaurante en estas condiciones, tal como estáis ahora? Ahora mismo no. O sea, nosotros en octubre, ahora que nosotros trabajamos con mucho turista, que aquí en Trillo es un pueblo precioso y viene mucho turismo, entonces nosotros aguantaremos o intentaremos aguantar hasta octubre, que hay mucha gente, que todavía tenemos público extranjero, porque la gente de Trillo aquí no viene, vienen muy pocos, pero alguno viene, pero ya nos dijeron, ¿no? En la que esto me lo han dicho a mí en persona, que ya llegará el invierno y que no va a venir ni Dios, eso me lo han dicho a mí. Y entonces, pues está muy claro que nos iremos, ¿no? Un sitio donde sabemos que no podemos sobrevivir, porque si no viene gente, pues los negocios se cierran, porque esto es un restaurante normal, que los chicos, aunque son chicos que es verdad que nosotros acogemos, pero aquí todos los chicos tienen sus sueldos, ¿sabes? Pues mira, nosotros ahora mismo creo que tenemos 14 o 15 nóminas, ¿no? O sea que aquí no hay ningún chaval que no cobre, es más, les damos casa, les damos la comida y les damos todo, ¿no? Pues para que cambien un poquito su vida, ¿no? Que hay muchas veces que a lo mejor a algunos chicos pues solo les hace falta un empujón y estar un tiempo de su vida sin líos y sin problemas para que luego ellos puedan salir. Y la verdad que nosotros... Perdona, ¿vas a seguir trabajando con esa filosofía solidaria en tu próximo proyecto? Claro que sí. O sea, no van a poder contigo, no vas a cambiar de actitud. No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Porque luego hablando con gente de aquí de Trillo, y él me lo decía, ¿no? Joder, tío, es que parece, macho, que es que han metido a todo el mundo, a todo el pueblo y tal, y yo se lo decía, digo, oye, que si yo tengo que pedir perdón, o sea, a todo el pueblo, pero lo que no voy a hacer es pedir perdón, ¿sabes?, a esa gente mala que nos ha hecho lo que nos ha hecho y tal, ¿sabes? Lo de ya digo, o sea, dejarnos Fs, y es que eso está todo fotografiado, está todo, pues esa gente, está clarísimo que la gente, yo creo que hay mucha más gente buena en el mundo que gente mala, entonces a mí porque haya en determinada gente que es mala, ¿no? Y nos ha hecho esto y tal, pues yo por supuesto que voy a seguir con mi proyecto. Obviamente aquí no vamos a poder, pero yo llevo 15 años, es que casi ya, es que me dedico exclusivamente, ¿no?, a chicos, y yo sé que, a ver, que es muy difícil, trabajar con estos chicos como... ¿Pero te había pasado algo así antes? ¿Un rechazo de alguien así tan bestia? Nunca, y mira que yo ahora he estado 6 meses en
El Salvador, Sí. que me he ido a montar un proyecto y tal. Y bueno, pues me miraban raro, además que yo soy un tío peculiar, que viste así un poco raro, que voy tatuado, voy con pendiente, para no sé qué, ¿sabes? Y te miran mal, pero el rechazo ese de por ejemplo, mi chica es negra, ¿no? Es cubana y es de color y tal, y algunos, y vuelvo a recalcar, porque es que yo no quiero que parezca que todo el mundo aquí es así, pero gente de aquí, que sabemos que es de aquí, le ha dicho, es que yo no quiero que tú me sirvas, por ejemplo, pues cosas Chema, así. primero, Dale, dime. Soy Chollín. Lo primero que quería es darte pues la enhorabuena por esto que haces, porque me parece pues una idea fantástica, ¿no? Intentar ayudar a la gente pues con lo que tú tienes, que es la cocina. Y solo quería hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con las instituciones. No voy a hablar en concreto de este ayuntamiento, sino con las instituciones en general. Cada vez que hay una protesta relacionada con temas de racismo, lo primero que se hace siempre es negar la mayor y atacar. Yo creo que en general las instituciones en este país tienen el problema de no querer enfrentarse a una realidad, y es la de que el racismo sí existe y que no podemos afirmar que existe y cuando nos lo encontramos de frente decir que no está ahí. Yo estoy convencido de que efectivamente en el pueblo tiene que haber gente que esté pues encantada de que estéis vosotros ahí, pero la realidad es que han conseguido que os vayáis del pueblo. Y eso no ha sido por la comida que servís, sino por la gente que la sirve. De modo que, bueno, blanco y en botella. Es que esto que dice Chollín es importante, creo, relevante reseñar la población de Trillo, que son 1.300 personas. Es un pueblo muy pequeño a escala española. Y yo creo que el ayuntamiento está en su derecho y en su obligación de defender a los vecinos de su pueblo. Pero lo que no entiendo, y no sé si tú puedes, Chema, decírmelo, es cómo explica las agresiones. Es decir, no importa cómo puedes decir lo que está pasando, una cosa que no pasa habitualmente en España, aún respetando lo que dice Chollín. Claro, mira, el alcalde y la Guardia Civil de aquí sabía perfectamente lo que estaba pasando, porque yo, ya te digo, yo tengo denunciado, ¿no? Lo de nuestro logotipo con el puñal lo tengo denunciado a la Guardia Civil, ¿no? Porque es un delito y tal, ¿no? Pues ya me corría por todas las redes sociales, porque todo el mundo se había enterado de lo que habían hecho, ¿no? Y quién lo ha hecho. Lo que pasa es que nadie nunca oye, ¿y esto quién lo ha hecho? Y nadie dice quién lo ha hecho. Y el alcalde y tal, yo intentaba hablar muchas veces con él, oye, vamos a hablar, vamos a sentarnos y tal, y también está documentado, porque yo como ya me veía yo que iba a venir todo esto y tal, el periodista del Mundo también intentó hablar con él, ¿sabes? A lo mejor estaría ocupado, que yo no tengo ni idea que por qué sí habló o por qué no habló. Yo todavía, antes de pasar todo esto de todas las cámaras, ¿no? Y todas las cadenas que vinieron aquí, yo me imaginaba lo que iba a pasar, y hasta la Guardia Civil el día antes de que nos destrozaran el bar, ¿no? A mí me dijo, oye, si sale algún artículo y tal, pues preguntármelo, o sea, dímelo, ¿no? La Guardia Civil, digo, porque para que estuviéramos precavidos por si pasaba algo, que luego pasó. Sí, se estaba caldeando demasiado. Bueno, pero escuchar una cosa, hay una cosa, nosotros nos vamos con la cabeza bien alta, porque mira, hemos defendido cualquier chico de los que han venido aquí a buscarse la vida, ¿no? y a cambiar de vida, cualquier chico ya va a salir para adelante, porque ya está lo suficientemente formado para ir a otro trabajo, ¿sabes? Aunque mira, nosotros se han ido, la mayoría de los chicos que siempre que se van, ¿no? A lo mejor, oye, que me voy y tal, y luego vuelven con nosotros, pero yo también deciros lo que pasó, por ejemplo, lo del arma blanca y tal. Nunca aquí jamás ningún chico no ha hecho daño a nadie del pueblo, ni se ha metido con nadie del pueblo, jamás. Cuando han tenido alguna movida lo han tenido entre ellos, porque son chicos que efectivamente son chicos complicados, pero es que si no estarían con nosotros, ¿no? Nosotros nos dedicamos a los chicos complicados. De hecho, Chema, nos comprometemos un día a abrir una ventana a otro de tus restaurantes que no haya tenido ningún problema de convivencia, y que nos expliques bien el proyecto que estás haciendo con Gastronomía Solidaria, con la ONG, y hablar con algunos de los chicos que trabajan para ti, si te parece. Pues mira, claro que sí, yo encantado. Mira, yo además a los medios creo que a las cosas hay que, como dice Chollín y tal, ¿no? Que a las cosas hay que ponerla voz, y recalco otra vez que la gente en Trillo, ¿sabes? Es maravillosa en general. Sí, ha quedado clarísimo. Pero que hay gente que es muy chunga, y aparte que a nosotros ya nos habían contado, ¿no? Antes de llegar, ¿no?
que había gente aquí pues que no quería que llegara gente como la nuestra y tal. Y bueno, y también tiene una cosa, nuestros niños, no todos, pero son niños muy, muy, muy especiales que hacen cosas muy, muy especiales, como por ejemplo está jugando con una navaja y pincharle al otro haciendo gilipollas. Pues sí, pues estos son nuestros chicos porque vienen de un contexto complicado, ¿no? Total, Eso pues mira, ha quedado muy claro. Pero ya te digo que la próxima vez vamos a hablar contigo para que nos muestres la otra cara, la cara de un restaurante donde los chicos también complicados trabajan y salen adelante. Chema de Isidro, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. No, gracias a vosotros, y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Bueno, todavía no lo sabemos, pero de momento hasta octubre creo que estaremos por ahí. Gracias, ¿vale? Chema, un beso. Mucha suerte. Un beso. Chao, Chollín, gracias. Chao. David Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludamos a otro chef del restaurante El Ronquillo, en Ramales de la Victoria, en Cantabria. Queríamos hablar con usted, David, por otro tema también relacionado con el respeto, pero yo no sé qué se le venía a la cabeza mientras escuchaba la historia de Chema de Isidro. Pues que es muy poca historia lo mío comparado con esta sociedad que está sufriendo Isidro, y al final, pues bueno, viene un poco a hilo de lo que había escrito, que qué cojones estamos haciendo en este mundo, ¿no? ¿Qué respeto estamos dando y qué es lo que queremos, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestros mayores y para los demás, ¿no? Porque si ya a la hora de dar de comer, a la hora de intentar ayudar, a la hora de intentar cuidar a la gente, todavía encima nos están poniendo piedras y todo es conseguir, todo es dinero, todo es, no sé. Usted denunciaba el otro día en redes sociales que le anularon una mesa de 7 personas, en un grupo que tenía reserva a las 2:15, le llaman a las 2:16 y le dicen que no van a poder venir, y usted pedía respeto porque, claro, para ustedes es dejar una mesa libre y es perder mucho dinero con la mesa puesta ya. Sí, más que nada porque, bueno, nosotros venimos de una situación muy, muy complicada, porque, bueno, nosotros este proyecto lo empezamos en el 2010, es una casa familiar de 4 plantas que hemos vaciado entera, sin un duro, como digo yo, como dice mi madre, que el dinero nunca es importante, solo queriendo, y el COVID nos hizo mucho daño porque estuvimos 1 año y 21 días cerrados gracias a la política que hubo en el gobierno de Cantabria, y como no teníamos terraza, estuvimos cerrados, y nos costó mucho dinero volver a arrancar, que seguimos, como dice mi madre, arruinados, pero bueno, lo que digo, el dinero es importante, y es más que nada porque si la gente llama y les decimos que estamos completos porque queremos que el que venga a nuestra casa coma tranquilo y coma a gusto y no tenga ni con prisas ni nada, pues si no te presentas, al final haces que los demás no puedan venir y a nosotros nos haces perder tiempo y dinero, vaya. David, ¿con cuánto sería el margen aceptable para los restaurantes el cancelar una reserva? ¿Con cuánto tiempo? Fuerzas mayores yo creo que ninguno, porque a todo el mundo nos puede pasar cualquier cosa y líbrese nadie desde que tengas una desgracia, pegar un golpe en el coche, bueno, pues que te has caído. Pues, mira, hoy justo nos ha llamado una mesa que esta noche que no podían venir porque ha dado uno positivo de COVID. Pues bueno, son cosas que sí, se pueden tolerar y se pueden aceptar. Lo que es incomprensible es que nosotros tengamos que estar como una guardería, ¿no? Yo sí tengas que estar detrás de la gente para saber si vas a un sitio o no. No sé, es un poco triste, porque pensábamos que íbamos a aprender algo de lo del COVID, todos salíamos a aplaudir, todos decíamos respeto, todos decíamos tal, y al final, con perdón, nos estamos volviendo un poco gilipollas todos, porque al final yo no veo la gente que se respete, no veo que la gente respete el trabajo de los demás, solo estamos en crítica, también hay que ver un poco cómo está la política, estamos en una prolongación de la sociedad. Al final es, no sé, es terrible. Bueno, por eso queríamos llamarle, pues para hablar un poco de la empatía, ¿no?, que se tiene con el de enfrente, en este caso con el sector de la restauración. David Pérez, chef del restaurante El Ronquillo, en Ramales de la Victoria, en Cantabria. Muchísimas gracias por asomarse a la ventana. Oye, muchísimas gracias a vosotros y eso lo he dicho. Solo pido que la gente entienda que todos tenemos derechos y se entiende todos tenemos, David, cuando se explica. Todos tenemos, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Un beso.
de tercio para preguntaros si se os ocurre algo muy cursi que hayáis hecho alguna vez en la vida. ¿A nosotros nos preguntas? Sí. Por ejemplo, estirar el dedo meñique cuando coges una taza de té. Venga, eso es muy cursi. Vale. ¿Matías? En mi historia reciente, ver Barbie rodeado de adolescentes jalaneros que se reían con mucha más inteligencia que los adultos en los momentos justos. Me dieron una lección de cursilería, pero de cursilería yo diría que intelectual. No debe existir esa variedad de la cursilería. ¿Qué se te ocurre? Yo supongo que tiene que ver con... Porque un repero cursi me cuesta verlo. Claro, por eso, me tengo que pensar a ver cómo... ¿Qué puede ser cursi para la gente, ¿no? Porque para mí sería ser cursi hacer una foto sonriendo. Por eso del rap. Nada, estoy exagerando. Claro. No, pero yo creo que la forma en la que nos comportamos con los niños pequeños, que son muy pequeñitos, ¿no? Eso de que ponemos la voz muy aguda y hablamos un poco tonto. Ay, no sé qué. Eso sería cursi, ¿no? Como si ellos fueran tontos y los tontos somos nosotros. Dice la RAI que cursi es algo que pretendiendo ser elegante resulta afectado, ridículo o de poco gusto. Por eso nos ha llamado mucho la atención la exposición que se está celebrando estos días, Elogio de lo cursi, en el Palacio de Cibeles de Madrid. Sergio Rubira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sergio es el comisario de la exposición. ¿Cuándo empezó lo cursi? ¿Se puede definir lo cursi como un movimiento? ¿Qué es exactamente? Como un movimiento exactamente no, pero nace en el siglo XIX, en España en el siglo XIX. Y tiene la peculiaridad de que no es una palabra que no se puede traducir a otros idiomas, o sea, se ha intentado buscar un equivalente y siempre hay un matiz que impide que haya esa equivalencia absoluta, ¿no? entre una palabra inglesa y lo cursi, o entre una palabra francesa y lo cursi. O mignon no son exactamente No, cursi. Esos serían más bien mono, ¿no? Ah, vale, ok. ¿El o sea, kitsch? Serían... ¿El kitsch, Sergio? El kitsch tiene mucho que ver y además también es una palabra que nace en el siglo XIX y tiene que ver con el gusto de las masas, ¿no? También, que es lo cursi también en el fondo, ¿no? Tiene que ver con esa idea del gusto de las masas, ¿no? Y los dos términos nacen en el siglo XIX, pero en lo cursi hay un elemento diferencial frente a lo kitsch, que es producido en masa. Lo cursi no tiene por qué serlo, ¿no? Y lo kitsch creo que hace más o habla más de producción material, de objetos, y lo cursi también puede hablar de personas, ¿no? De algún modo. De perfumes, de colores, de sabores también De pueden todo. ser cursis, Sí, ¿verdad? ¿Y qué podemos ver en la exposición? Pues más de 110 objetos que provienen de las colecciones de diferentes museos de Madrid, fundamentalmente, la mayoría de los museos del Ayuntamiento de Madrid, y se pueden ver desde pinturas del siglo XIX, postales. El Museo de Historia de Madrid tiene una colección de postales apabullante, libros, primeras ediciones de Pérez Galdós, por ejemplo, que pertenecieron al propio Pérez Galdós y que tienen un ex libris de Pérez Galdós. ¿Y por qué es cursi el libro? No, él no es cursi. Lo que él escribe es sobre la cursilería, ¿no? Vale. Muchos de sus personajes eran cursis. Entonces, por eso está Pérez Galdós, ¿no? Vale. ¿Tu objeto preferido más cursi que tengáis en la exposición? Mi objeto preferido pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando vas viendo la exposición cada vez va cambiando. Es un jarrón que tenía Ramón Gómez de la Serna en su despacho, que está hecho en opalina verde y es una mano que si tú metieras las flores dentro del jarrón sería como una mano de mujer sosteniendo un ramo, ¿no? Y curiosamente el otro día estaba en Zamora y esta cosa de la serendipia, pues encontré un jarrón igual en azul que me ha comprado un amigo y me lo ha regalado y ahora ya tengo yo un jarrón cursi en tu casa. Cursi en mi casa, ¿no? ¿Y puede ser cursi aposta o para ser cursi tienes que tener esa actitud sin querer? ¿El cursi nace o se hace? No, sí, puede ser una actitud o es un accidente. Pues yo creo que hay mucha gente que es cursi conscientemente, ¿no? Y dentro de la exposición, de hecho, hay un jarrón de Costus que es cursi conscientemente, irónicamente, ¿no? O sea, se puede jugar a ser cursi, ¿no? De una forma irónica, Sí, porque ¿no? más underground que Costus, complicado encontrar, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que el jarrón es un jarrón que reproduce tiene un fondo rosa y luego son unos caniches y unos boxers con alitas volando con un lazo azul, ¿no? Nos quedamos con ganas de ver este elogio de lo cursi. Sergio Rubira, comisario de la exposición, muchísimas gracias por pasarte por Gran Vía. Nada, a vosotros por la invitación. Matías, mañana seguimos. A vivir antes, Marta. Eso, un beso. Siempre, un beso. Un beso.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.